Hola a todas nuestras amigas, bienvenidas. Le damos una bienvenida muy cordial a todas las que están con nosotros hoy en esta tarde. Soy Sally Saiz, mi hermana Raquel, o es Raquel de Miranda y su hermana Sally, como lo quieran ver. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y pues seguir compartiendo. Hemos decidido, Raquel y yo, que vamos a compartir. Tenemos un legado increíble. Dios nos dio padres no perfectos, definitivamente, pero sí gente que amaba a Dios y que buscaba seguirlo y pues que podemos seguir aprendiendo de lo que ellos nos enseñaron. Entonces aquí estamos. Bienvenida, Raquel. Gracias por darnos tu tiempo. Hola, Salita, bienvenidas todas las mujeres y me da mucho gusto que si hay algunas que lo ven, qué padre. Lo importante es que sepan que mi hermana y yo abrimos nuestro corazón como cualquier otra persona para compartir con ustedes cosas que vivimos como familia. Sí, y pues en esta tarde estábamos platicando acerca de el poder de la lengua. Raquel estaba viendo mi pantalla que puse, ambas estamos estrenando la parte de atrás. No estoy en ese lugar, que sería increíble. Y Raquel, que yo sepa, tampoco está en San Francisco, que sería increíble. Pero Por bueno, fe estoy ahí, Salita, por fe. por fe. Pero estamos hablando acerca de la lengua y de la importancia, qué es lo que decimos o lo que no decimos o cómo lo decimos. Y entonces algo que nos enseñaron desde pequeños, yo no sé si a ustedes les pasó y no sé si a ti, Raquel, te pasó tan seguido como a mí, pero cuando yo decía alguna palabra altisonante, que no voy a repetirlas, me lavaban la boca literalmente con jabón. Me llevaba a mi mamá de la mano o mi papá al baño y agarraban el jabón, se ponían en las manos y me lavaban la boca. Y decían que mi boca no podía estar así de sucia. Oye, Sally, pues yo no sé, la verdad, para mí tú eras un angelito. Yo no me acuerdo de ni una sola vez que te han llevado al baño a lavarte la boca. Me acuerdo de que a mí me llevaron una vez y fue suficiente esa vez, Bueno, porque mi mami aprende más dijo, rápido que yo. sí, yo creo, decía mi mami que las hijas de Dios y los hijos de Dios no hablamos cosas que no debíamos. Yo ni me acuerdo qué dije, la verdad, pero en la casa no se hablaba ni una sola grosería, ni una maldición, no se aceptaban críticas, no había chisme. La boca tenía que ser verdaderamente una boca dedicada a Dios. Y yo solo recuerdo una sola vez que me llevaron, yo me imagino que estaba como entre los 8 o 9 años, y pues no sé qué habré dicho, ni me acuerdo, fíjate, no sé, y de ti, pues no sé si es anestesia celestial, amor de hermana, pero yo no me acuerdo que nunca te hayan llevado. No, sí, me acuerdo en la prepa tenía una amiga que era de Veracruz y Ah, ella decía una palabra que no me acuerdo qué es, yo también creo que ya la bloqueé. Y recuerdo que llegué un día a la casa y dije eso que ella dijo. Y mi papá se puso lívido y me tomó de la mano y yo ya en la prepa, o sea, no estaba chiquita. Y me dijo, en esta casa es la última vez que se dice esa palabra y ahorita mismo te vas a lavar con jabón. Y yo, pero ¿cómo crees, papá? Y me llevó de la mano y se llenó y me lavó la boca con jabón. Y yo me quedé, pues me quedé ahí. No la he vuelto a decir y creo que me traumé porque no me acuerdo qué era. Pero pero ¿sabes qué, Sally? Eso es muy interesante porque eso habla del poder de las amistades, de la contaminación espiritual que podemos tener alrededor de nosotras, ¿no? Por ejemplo, pues yo he sido profesora años en el TEC de Monterrey, aquí en el campus de San Luis Potosí, y tú veías unas muchachas guapísimas, yo tenía unas alumnas que parecían artistas, otras modelos, o sea, muchachas muy bonitas, pero a veces algunas de esas muchachas en los pasillos estaban hablando palabras altisonantes como para ser aceptadas por los chavos y era lo más normal. Y yo recuerdo que en la secundaria o prepa oír que una mujer hablara alguna palabra así,
pues era una chava vulgar, nadie se interesaba en ser amiga de ella. Y ahora cómo han cambiado las cosas, que aún yendo al TEC de Monterrey, que es la institución de alto nivel en México, esas mujeres teniendo pues la capacidad de poder hablar correctamente, se ve cómo te influencia tu ambiente. Entonces seguramente tú dijiste esa palabra, de tanto oírla, se te hizo simpática y normal, porque Veracruz tiene fama de que mucha gente es muy mal hablada y maldiciente, Yo y no se les sabía, hacen normales, ¿no? yo no sabía que era mala palabra, pero me enteré. Claro, de ninguna Podría decir. manera significa que toda la gente de Veracruz habla así, pero como que sí se habla de que ciertos lugares de Veracruz son famosos por ser mal hablados, pero como su diario vivir no es como, es algo cultural equivocado, ¿no? Como dice la Biblia, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Pero como hijas de Dios, pues obviamente la boca debe reflejar a Dios y a Cristo, ¿no? Así Claro, que yo me acuerdo que tú eras un angelito, hermanita, y te sigo apoyando. sí, ¿te acuerdas? No, no era tan angelito. Pero sí, me acuerdo mucho, hasta me hizo mi mamá escribir en un cuaderno no sé cuántas veces el versículo que dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino ser Ujú. ejemplo de los fieles en palabra. Y me decía, ¿esa palabra es ejemplo? Porque así como a ti tú la oíste de otro y la repetiste, otros te oyen a ti, bien la van a repetir. Entonces Sí, pues piensa bien lo que dices, porque uno tiene influencia en otros, ¿no? Y creo que es un concepto que vale la pena recordar. Nuestra forma de hablar, y no solo son las malas palabras, son los tonos. Hay gente que al hablar hacen, pisotea a los demás, el tono, la mirada, uno puede decir buenas tardes y deshacer al otro al que le dijo buenas tardes, ¿no? Entonces, es muy poderosa la lengua, es muy poderosa la forma de sí, hablar. sí, totalmente de acuerdo. Pues dice Proverbios 6:2, dice, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Entonces, muchas veces al hablar no nos damos cuenta de lo que decimos o cómo atraemos eso que estamos declarando. Y es muy interesante que Proverbios 18 dice que podemos hablar vida o muerte. Entonces, qué tremendo el poder de la boca. Conocí a la mamá de un político que maldijo a su hijo. Ellos eran, pues son gente de dinero de aquí de San Luis Potosí. Y ella por alguna razón le dijo, maldita la hora en que naciste, hijo. Maldita la hora en que te parí, ¿no? Entonces, Ay, qué tiempo, feo. sí, y poco tiempo después, este hijo de 21 años desarrolló cáncer. Entonces ella fue al consultorio a buscarme porque una amiga en común la recomendó conmigo en el consultorio y antes de que ella me dijera, yo le dije, ¿me permite decirle en dónde tiene cáncer su hijo, por lo que usted me dice? Y ella me dice, ¿y usted ya leyó el expediente, doctora? No, le digo, pero hay una ley espiritual de Dios en su palabra. Nuestra boca es poderosa para vida o muerte. Y se lo voy a leer. Él tiene cáncer en los huesos, osteosarcoma. Y me dijo, exactamente eso tiene. Y entonces yo le leí los versículos de la Biblia y se soltó llorando. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues ya el daño ya está. Le digo, seguramente su hijo se deprimió horrible. Y dice Proverbios 17:22 que pues el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Y los huesos de este joven se secaron y se murió. Se Bueno, y murió. la palabra dice que todo lo que digamos debe de ser para edificación, ¿no? Yo creo que si pasáramos el filtro de lo que decimos a través de eso, de que sea para edificación, que sea para vida, hablaríamos diferente y viviríamos en un ambiente distinto. Me Claro. acuerdo, cosas como nuestra casa, por ejemplo, no se permitía el chisme. O sea, si uno llegaba contando algo, primero era, ¿es cierto? ¿Lo puedes decir enfrente de la persona y es de edificación? ¿A quién le va a servir que tú cuentes esto? Si no es de edificación, no lo cuentes.
no lo cuentes. Fíjate que ese punto es muy importante, hermanita, porque nuestros papás no hablaban chismes. En nuestra casa no había chismes. Eso es algo que hasta la fecha es parte de mi vida. En la misma congregación donde yo estoy hay chisme. Y hay chisme en muchos niveles. Y a veces yo me entero mucho después porque una me dijo, es que ya sabemos que con la pastora no se puede hablar chismes. Y le dije, qué bueno que lo sabes, pero me duele que atrás o en otros niveles sí hablen chisme o que se reúnan para hablar chismes y si me aparezco yo se queden callados. Me dio mucha tristeza, pero dije, gracias a Dios que sigo siendo una mujer que no fomenta el chisme. O sea, es muy diferente que alguien venga y me diga, hay una situación, bueno, lo que me dices me lo sostienes delante de esa persona, sí, ok, vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo como dice la palabra. Pero en Santiago 3, por eso me encantó tu panorama, dice la palabra de Dios que la lengua es tremenda. Dice en Santiago 3:5, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ahora que te vi con ese panorama hermoso de un bosque, yo dije, qué tremendo, la lengua inflama un bosque. Y es cierto, porque tú dices algo que no debes y al rato otro lo platíjate. Me dijo Raquelita de Miranda esto, no se lo vayas a decir a nadie. Y esa se lo dice a otra, y a otra, a otra, y el chisme es así, ¿sí o no? No, y como teléfono descompuesto crece. Ah, sí, y hasta le agregan Y los termina capítulos. siendo algo que ni siquiera se asemeja al original, ¿no? Pero sí, recuerdo mucho que mi mamá decía, espérate, yo llegaba, oye mamá, ¿qué crees? Y apenas mencionaba a alguien, fíjate que X, a ver, es cierto, es bueno, lo puedes sostener, y es de edificación, y si no, cállate, o sea, no me digas. También Sí, recuerdo que mi papá, ya en el ministerio, recuerdo que le llegaron con situaciones muy difíciles, ¿no? Que luego llegan. Y él tenía un libro y decía, ¿estás dispuesto a escribirlo y a firmarlo? Porque yo no puedo hacer nada de lo que tú me dijiste, pero si me lo firmas, aquí está. Y yo sé que mi papá aprendió eso de su pastor, el pastor Israel Gutiérrez. Y yo lo sí, he aplicado también. Cuando llega alguien, hermana, y necesito que usted hable, a ver, ¿me lo escribes y me lo firmas? Porque sí, si no, claro. ¿cómo puedo hacer algo? O sea, es que me dijo alguien que me dijeron, que le dijeron, si estás dispuesto, y la verdad es que cuando uno confronta a la gente así, no lo hacen, no lo escriben ni lo firman. Y fíjate, Sally, que qué importante porque fue un modo de vida de nuestros padres. Nos lo enseñaron en la vida práctica. Ellos no hablaban mal de nadie. A lo mejor se enteraban de cosas horribles y las platicaban entre ellos. Pero a mí que yo recuerde que nuestra mesa fuera para hablar mal de alguien jamás. O Claro. sea, y eso marcó nuestra vida. Yo hasta el día de hoy hay gente de la congregación que ya sé que son chismosas, ya las conozco y aunque ellas no lo sepan, yo ya lo sé, entonces con ellas evito temas porque ya sé que va a correr la voz. Y uno puede hasta predicar del tema, pero no les interesa cambiar. Pero Jesucristo dijo que cada palabra sería juzgada delante de Dios. Entonces, Sí. esa costumbre de nuestro papá, a ver, anótamelo aquí, escríbelo y fírmalo, pues algo tremendo, porque la Biblia dice que seremos juzgados por las palabras, lo que Sí. hablemos delante de alguien. Y en Proverbios 6 habla de las 6 cosas que aborrece el Señor. Y dice, aún 7 le son abominables, el versículo 16. Y dice, los ojos altivos. La lengua Eh, mentirosa. sí, pero te iba a decir de los ojos altivos. Cuando estudié medicina, nos hicieron traer fotos de nuestra familia y fotos de personas que apreciábamos. Y nos enseñaron que con la pura foto, saber quién era soberbio y altivo. ¿Y qué Porque salió en las muestras? el rostro adopta ciertas facies
que solo pasa con la gente altiva y soberbia. Sí. Entonces, para empezar, las cejas se les va haciendo más alta una que la otra. Se sienten mucho, entonces muchas personas ahí se bajaban las cejas, como diciendo, no, no, no. Pero muy interesante, en medicina ellos podían determinar por una foto qué tanta soberbia había en alguien, porque la facies médica les decía algo. O sea, qué interesante, hay gente que hasta la manera en que camina denota eso, ¿no? Entonces Sí. dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, y bueno, ahí incluimos al aborto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ahí está el chisme, porque el chisme divide y siembra discordia. Y a veces, no sé si te ha pasado, pero cuando a veces te dicen algo de alguien que tú dices, no puede ser, la vuelves a ver y nunca puede ser igual la cosa, ¿no? Te impacta. Sí, es muy triste. Y bueno, obvio, en las familias no deberíamos aceptar las malas palabras, los gritos, ¿no? Los gritos, sí, hay mucha violencia de eh, verbal. verbal, en tono, en el tipo de palabras, el no vales nada, el no sirves para nada, el... Yo creo Sí, que lo más feo que mi papá alguna vez me haya dicho, y me lo dijo varias veces cuando yo no sabía algo, me decía, para eso está el tumbaburros, úsalo, que era el diccionario. Si yo no sí, sabía qué quería la palabra, para eso estaba el tumbaburros, ¿no? Y sí, entonces empecé a usar mucho el diccionario, pero eso era como lo más exagerado de... sí. nunca me dijo que yo era tonta, no, me dijo que usara el tumbaburros para Pues que ya no, para que supiera, pero no fíjate que ese había consejo ese abuso era muy verbal. bueno, Sally. Era un consejo muy bueno. Fíjate que con varios chavos de mis alumnos o pacientes que a veces usan palabras horribles, le digo, a ver, ¿tú sabes qué significa esta palabra? Porque la dicen delante de mí. Le digo, a mí no me escandaliza. Me escandaliza que tú no sepas lo que tú estás diciendo. Y ya que lo ven en el diccionario, se asustan. ¿Y cómo andaba yo diciendo eso? Date cuenta de las palabras que hablas. Dices algo que seguramente no querías decir. O también hay algo bueno que no conocemos qué quiere decir la palabra, ¿no? Es una palabra nueva y pues hay que averiguar qué quiere decir, ¿no? Pero siempre Claro, pensando eso, que sean palabras, o sea, que nuestro hablar sea de edificación, que edifiquemos, que no derribemos, dice Proverbios, ¿no? Que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos, y yo digo con su boca, la puede derribar. Eh, claro. podemos perder amistades entre hermanos si nos decimos cosas, te voy a decir tus verdades y si no aprendemos a perdonar, pero si no nos callamos antes de decir eso que nosotros consideramos verdad, nos evitaríamos muchos líos, ¿no? Entonces, Sí, no chismes, no mentiras, esa era otra cosa que no era permitido. Si te cachaban en una mentira, sí. ay de ti. Sí, fíjate que cuando yo era chiquita, mi mami dice que yo recibí a Cristo a los 7 años, que yo le dije, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, y que a veces yo había dicho mentiras de la piñata o cosas simples, pues era una niña, ¿no? Pero que cuando yo recibí a Cristo, mi mamá me dijo, y dile a Jesucristo que te ayude a no decir mentiras. Entonces, desde ahí, o sea, me quedó tan claro eso que lo evité y realmente, pues un chisme también puede ser una mentira, ¿no? Claro. ¿Cuánto daño no hacen? Aquí tuvimos un caso en San Luis de una señora que le dijo a su mejor amiga que había visto a su esposo con una güera o con una morena, lo contrario de lo que era la esposa. Y resultó que después de 9 meses de que la esposa le reclamaba al esposo, es que tú andabas con esta morena o la güera, él dijo, ya estoy harto de ti, ya no quiero pelear más. Es de los casos que a lo mejor son pocos en donde el hombre sí era fiel, el esposo, pero dijo, ya estoy cansado de ti, ya estoy harto y se divorcia.
Ya divorciada, esa disque amiga le dijo, no era cierto lo que yo te dije, pero no soportaba verte feliz, porque yo era infeliz. Fíjate, Ay, qué amiga. claro, y Amigas entonces, así, ¿para qué quieres enemigas? no, pues una enemiga, pero ella fue y le rogó en el piso, le besaba los pies, por favor, vuelve conmigo, y le dijo que no, porque le dijo, le creíste más a la amiga que a mí. Y yo te dije que no y nunca me creíste y yo dije, pues si mi esposa que vive conmigo no me cree, pues no vale la pena. Qué tremendo, ¿no? Entonces el chisme destruye y es una mentira. Y, Claro, y como dices tú, le vas agregando, ¿no? Los capítulos a la telenovela. sí, no termina siendo algo que ni siquiera era parecido al chisme original, ¿no? Qué Entonces, horror. pero sí es importante cómo hablamos, qué decimos, qué no Sí, decimos. O sea, si pudiéramos pasar por ese filtro, ¿no? Que mi mamá decía, ¿es cierto? ¿Es bueno? ¿Es de edificación? Entonces sí, platícame. Y si no, cállate. O sea, no, no. Y creo que nos ahorraríamos muchos líos, ¿no? En la vida. Y no mentir, el no decir palabras altisonantes, que se note que somos creyentes por la forma en que hablamos, claro. que se Sí, pues nota. nuestra boca debe reflejar a Cristo, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, y creo que es el filtro que como hijas de Dios o como hijos de Dios siempre debemos de tener. Por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero. Así como te decía mi papá o mi mamá, lo que me vas a decir es cierto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensen, si es algo digno de alabanza. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces es un cernidor, ¿verdad? Híjole, porque a veces a mí me han dicho, pastora, le tengo que decir algo en la iglesia, por ejemplo, le tengo que decir algo de la hermana Lupita, por decir. Y yo les digo, lo que me quieres decir, ¿me lo sostienes delante de ella? No permítame. No, entonces no me interesa, es un chisme, es basura. Y ya cuando alguien me dice, no, sí, se lo sostengo, ok, vamos a hablarle a Lupita y delante de mí le dice a Lupita. Porque pues, realmente es algo muy fuerte, es muy, muy fuerte ser copartícipe de algo que ofende a Dios, nuestra palabra mentirosa. Y sabes que lo triste también que a veces entre familias se pasa lo mismo, ¿no? Eh, Sí, yo, yo me acuerdo que tú dices, ¿no? Que yo luego le contaba a mis papás cosas de ustedes. que ustedes no sabían que yo sabía. tú Este, andabas platicando nuestras cosas, hermanita. Eso sí, no eras angelito ahí. Ay, ya ves. Pero sí el entender el gran daño que podemos hacer, ¿no? Por la forma en que hablamos, la forma en que miramos, Sí. el decir una mala palabra no da testimonio de ser de Cristo. Tenemos que ser ejemplo en nuestra Yo, forma de hablar y en lo que la forma y lo que decimos. volviendo a lo que siempre digo de ti, Salita, tú eras un angelito. Yo me imagino que tú se lo platicabas a mis padres como una alerta. Miren nada más lo que está pasando con mi Pues hermano, sí, mi porque hermana. imagínate. O sea, me imagino que eso era lo que te agobiaba porque pues no ganabas nada, nos ibas a caer gorda, ¿no? Como hermana, si nos enteramos. Yo creo que lo mismo era de que tú buscabas que fuéramos de Dios y no te gustaban. Sí, sí. Espero que no hayas dicho mucho de mí, ¿eh? Espero, porque No, no, todavía te puedo sí, solo lo reclamar. necesario. No, pero ¿cuántas? Yo conozco familias que se han dividido por los chismes, Claro. ¿no? Las iglesias, pues Pablo, qué feo pasaron a la historia de Bodia y Sintique, ¿no? Por, Ah, sí. por Eran, chismosas, todas sabemos que eran chismosas. sí, en la Biblia dice, ¿verdad? Que no se llevaban bien, o sea, que eran Y divisoras ahí de la dividían, iglesia. Sí, dividían. dividían.
porque hacían partidos, ¿no? Me imagino, yo soy de Bodia, yo soy de Cinti, No, pero el chisme divide, seguro que eran chismosas. claro. Dividir. Espero que nadie escoge esos nombres para sus hijas o para sus nietos, por favor. Sí, esperemos que sí. Bodia y Cinti, En fin, yo confieso que a mí, porque mi mundo son las palabras, ¿no? Entonces, si yo oigo una mala palabra, se me queda. O sea, sí, lucho, tengo que orar y luchar porque me salen. O sea, aunque ni me la sepa, con que la oiga. Entonces, por eso yo soy cuidadosa con las películas que veo. Si, claro. si tienen malas palabras, le apago porque sé que soy débil en que se me quedan. Y quizá por eso a mí me lavaron más la boca que a ti, porque era muy de lo que oigo, lo repito, ¿no? A la fecha. Entonces creo Sí, que tenemos que eso, ser cuidadosos. claro, eso es interesante lo que dices, ¿no? Cómo Satanás, ¿no? Ya sabe que eres vulnerable en esa área y trata de aventarte eso, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto la influencia de la música. Eh, Hay una canción que se llama Hotel California y es una canción que habla de que los demonios le llaman a los demonios para que bajen a la habitación del hotel, pero la música en sí es muy pegajosa. Entonces a veces vas a la cenería o vas a una tienda y está esa canción y no se me quiere salir de la cabeza, me tengo que parar, orar, Señor, quítame esto. O sea, el poder de la música le influencia, ¿no? Pues igual con la boca. Y nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y no permitir que pase más allá de ser una tentación. Claro, y darnos cuenta que somos débiles por ese lado, ¿no? Y que Exactamente. es quizá un talón de Aquiles en el cual el diablo nos va a encontrar y nos va a atacar y si no estamos preparados o no, no estamos conscientes de esa debilidad, nos vamos a encontrar de repente haciendo barbaridades, ¿no? En mi caso, diciendo barbaridades. Sí, pues yo creo que este tema es muy interesante y quizás hoy en día un niño que le laves la boca con jabón diría, voy a acusarte de que violaste mis derechos humanos porque ya Ay, desde pequeñitos ya ellos dicen eso no lo voy a tolerar y chiquitos ya lo saben porque lo vi en mi nieta el otro día que tiene 7 años que algo dijo, esto yo no lo voy a tolerar, esto es algo que está violando mis derechos humanos y tienes siete ándale. años. Entonces yo dije, wow, entonces ese castigo que te hizo mi papá o esa vez que me lo hicieron a mí, pues hoy en día dirían fue maltrato, pero en mi caso, con una vez fue más que suficiente entender que mi boca tenía que ser limpia, ¿verdad? Y realmente nunca No nos considero teníamos yo que haber sido tragar mal el jabón, hablada. ¿Mande? pero no nos teníamos que tragar el jabón, nada más nos lavaban, porque Pues no, teníamos que tener la boca limpia. no me acuerdo de eso, Sally, a lo mejor era más que eso, pero yo creo que era el hecho, ¿no? Que entendiéramos que la boca tenía que ser un instrumento limpio. Y Sí. en Jeremías nos habla de eso. Jeremías habla de cómo, bueno, en Isaías capítulo 6 habla de un carbón encendido sobre la boca, ¿no? Sí, Eso es para muy claro. purificarlo. Y él se queda, le queda claro que es inmundo. Exactamente, dice, inmundo de labios soy, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que si alguna mujer que nos está viendo está pensando, pues yo lucho con las malas palabras, pues pedirle al Señor, ¿no? Que se vaya eso en nuestra vida en el nombre de Jesús, porque lo que declaramos, lo que profetizamos luego sobre nuestros hijos se cumple. Ay, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, o la mamá que le dice a su hija, seguro salí embarazada antes de casarse y luego se embaraza. O sea, nuestra boca tiene poder, ¿no? Entonces, Y también hay el que, otro lado, ¿no? Eres inteligente, que claro, bueno, lo que tú quieras hacer en la vida lo vas a poder hacer, Dios te ha bendecido, vales la pena, te amo. El, claro, todo el lado positivo es igual de fuerte y nuestros hijos necesitan oír eso de nosotros. Es claro, especial. levantarlos como campeones, no siempre la vara con la boca, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado. Ay, Raquel, pues yo puedo seguirme otra hora, pero creo que hablar de más tampoco es bueno. Entonces, eh, Pero me gustaría que me dejes leer un versículo de sí, Santiago sí, para terminar esto que dices, porque la verdad, yo creo que la sabiduría del Señor en su palabra es muy fuerte, ¿no? Porque claro. dice, ningún hombre, versículo 9, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuánta gente ha destruido a otra por la boca? Sí, Y luego dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua y dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, orar que lo que salga de nuestra boca sea una fuente solo de bendición, no de maldición. Bendecir a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros empleados, a la gente a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, cuando vas manejando, no sé, o sea, una boca de bendición. Nosotros la aprendimos con la lavada de boca, que no podías decir malas palabras o hablar mal de alguien, y a lo mejor hoy suene muy crudo, pero a mí me funciona, con una vez me funcionó. Y la verdad, yo no toleraba eso. También hay una banda de rock que se llama Molotov, que habla puras groserías, maldiciones, horrible. Y la influencia sobre los jóvenes, sobre los adolescentes es tremenda. Entonces yo soy mamá, en vez de decirle, no, quítate con tu mugrero, no. A ver, vamos a sentarnos y esas palabras, a ver, vamos a buscarlas en el diccionario, a ver qué significa, a ver si eso es lo que tú quieres ser. Y generalmente la lección funciona lo suficiente como para que el adolescente o el de primaria diga, pues no, eso no es lo que yo quiero. Y entender, ¿verdad? Pero pues no a golpes ni aventando chanclazos y demás, sino al contrario, entender que nuestra boca refleja a Dios. sí, y que sí tenemos que tener cuidado nosotras mismas, de bendecir. O sea, pero no equivoquemos el que solo vamos a bendecir implica no podemos disciplinar. O sea, tú puedes bendecir en medio de tu forma de disciplinar a tus hijos. Eh, Claro, sí es parte de lo mismo, el hablar las cosas como son, pero sin groserías, sin palabras altisonantes, hablando la realidad. Mira, yo quiero que seas alguien en la vida, quiero claro, que llegues lejos, por eso hay una consecuencia a tus hechos y por eso vamos a castigarte por eso, porque sí sí, te amo y quiero. O sea, no pensemos, por favor, nadie malinterprete que no podemos ver la realidad de las cosas, sino decirlas como son, ¿no? Pero claro. siempre cuidando cómo lo decimos y con qué propósito y tratando de edificar y bendecir a los nuestros, ¿no? Entonces, la próxima vez que alguien llegue y te quiera contar un chisme, dile que te lo escriba y te lo firme para que te lo sostengan enfrente de la persona. Yo he aplicado eso, funciona. Y Fíjate que voy a hacer un retiro para mujeres y estaba pensando que voy a llevar unas orejas grandes para cada mujer, para hacer un ejercicio de una dinámica que Dios me puso, porque el chisme es calientito, es sabroso, la mentira, malas palabras, pareciera que el oído se hace grande, ¿no? Y escucha. Y cómo pues nos contaminamos, ¿no? Entonces, pues así como hablan de cuidar el mundo y evitar contaminar el planeta, pues evitemos contaminar nuestro cuerpo, nuestra mente y pues hay que tomar medidas de límite. y la mente y el cuerpo de otros también, no Esa, contaminándolos con nuestras palabras. exactamente. Entonces, pues yo creo que ha sido una reflexión interesante, Sally, y qué bueno que te lavaron la boca porque a mí me convino y a ti te convino que a mí también. Gracias por tu tiempo, Raquel, te quiero.
Igualmente, hermanita, eres mi Gusto hermanita estar favorita, la más la chiquita única de que mi tienes. mamá. Sí, tú Pero también, eres mi hermanita chiquita y entonces eso siempre sí. es divertido recordar cosas de cuando éramos pequeñas. Pero quédate con la idea de que eras un angelito y que si ibas con algún chisme eras santo porque querías que tus hermanos fuéramos mejores. Y la verdad yo tengo un concepto excelente de ti, Sally, desde niña. No tengo Gracias. ningún recuerdo de ese tipo. No sé si Dios me dio anestesia, pero no me acuerdo. O amnesia, una de las No, dos, yo creo que anestesia, porque no. ¿no? Bueno, Te gracias. bendigo, hermana. Gracias por hacer estas cápsulas. Esperemos que haya comentarios de gente que les sirva la reflexión y pues que seamos vulnerables, ¿no? Que somos humanas igual que todas, pero que vale la pena como padres y como madres, mujeres que somos, dar instrucción correcta a nuestros hijos. Y si la regamos antes porque no conocemos de Cristo, pues procurar de ahora en adelante hablar bendición y profetizar sobre nuestros hijos cosas positivas. Sembrar, sembrar en la palabra de Dios, sembrar en lo bueno, lo justo, lo Exacto, amable, lo honesto, sembrar exacto. en eso y habrá cosecha. Esa es la ley. Habrá Y cosecha de lo que yo siembro. exacto. Filipenses 4:8. Deberíamos pedirle a todos nuestros hijos que se lo aprendieran de memoria muchas veces para que salga de su corazón, ¿no crees? Sí, sí, sí. Y ayuda también con cuando estamos preocupados, el tratar de pensar en esas cosas que son buenas y justas y honestas y puras. Pensar en Dios ayuda mucho. Pero bueno, esa es Así es, plática para otro día. Te así es, quiero. Talita. Gracias. Dios te bendiga. Nos Nos vemos el otro vemos. lunes. Dios mediante. Saludos a todas y que les vaya súper bien. Una semana bendecida, llena de Dios. Amén. Gracias. Gracias Bye. por conectarse. Bye. Bye.